1, 2 y 3. Se fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegó el momento de someter este Poco M3 a una dura prueba de agua. Ustedes saben que en este canal yo estoy acostumbrado a hacer este tipo de prueba. Mira, está funcionando muy bien, está nítido. Fíjate la parte principal. También voy a ponerte un poco de audio para que vea también que el audio está bien, por si se daña después de esta prueba. A mí me gusta hacerlo así. Me gusta que ustedes se mantengan al tanto de estos dispositivos que, a pesar de que no vienen con certificación a prueba de derrame, sin embargo yo lo someto a esta prueba y muchas veces funciona. Mira, ahí está el audio. A ver, mira, es el audio. Recuerda que este Poco cuenta con sonido estéreo. Suena la bocina de aquí y la bocina de acá. Digo esto por si se daña después de la prueba, ya que lo voy a sumergir en este envase con agua. Lo voy a dejar aquí por un rato. Nota importante: no recomiendo a nadie que intenten esta prueba en casa. Recuerda que estamos delante de un dispositivo que no tiene certificación a prueba de derrame. No les recomendamos a nadie que lo haga en casa. Así que, visto esto y sin mucho preámbulo, voy a sumergirlo de una vez. Fíjate, está nítido, pantalla bien, cámaras bien. Déjame poner la cámara. Me voy a tirar una selfie, por si también se le mete agua en la cámara. Es importante que ustedes lo sepan, mira. Wow, y se ve muy bien la cámara, ¿eh? Miren, esa foto me la tiró ahora mismo. Ahí está. Entonces, sin mucho preámbulo y a la cuenta de 3, 1. Déjame asegurarme que las tapas estén cerradas. La tapa está cerrada. Perfecto. A la cuenta de 3, 1, 2 y 1, 2 y 3. Se fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Míralo ahí, no lo pierda de vista. Lo voy a sacar. Ahí está. Este es el Poco M3 en una durísima prueba de agua. Voy a retirar esto de acá. Lo voy a poner aquí. Repito, no intenten esto en casa porque su teléfono puede arruinarse. Así que no recomiendo a nadie que lo intente. Voy a sacarle el agua. Voy a sacarle el agua de una vez. Aquí. Aquí también en la parte de arriba, la entrada con 3,5 milímetros. Siempre me gusta hacer esto porque por ahí es que se le mete agua, por la entrada con 3,5 milímetros, y por la parte de carga, por lo regular, por esos lados es que se le mete el agua. Déjame secarlo. No voy a cortar nada en el video porque después me dicen: no, preséntate que hiciste un cambio de cámara y que el teléfono no se vio, y que no. Así es. Ya yo he demostrado en muchísimas pruebas de que los teléfonos de Xiaomi, casi todos, pasan esta prueba. Esperemos que con este M3 sea también de manera positiva. Ya se lo hice al Poco X3 recientemente. Al Poco X3 se la hicimos 3 veces la prueba. Se la hice yo 2 veces y se la hizo mi hijo 1 vez. Y el Poco X3 está trabajando muy bien. Así que veamos. Y con ustedes, a la cuenta de 3, 1, 2 y ¡pum! ¡Wow! Fíjense donde este Poco M3 acaba de pasar esa durísima prueba. Mira, está trabajando bien. Déjame ver el audio. Te voy a presentar el audio. A ver, voy a poner audio para que esta prueba sea lo más real posible y de que ustedes no se pierdan ningún detalle. Míralo. Ahí está. A ver. Vamos. Míralo ahí. Míralo ahí. Ahí está, mira. Eso fue un gameplay que yo grabé hace muchísimos años atrás. Mira. Audio perfectamente bien. Suena la bocina de acá y la bocina de aquí. Está sonando bien. Ahora déjame evaluar la pantalla. Déjame evaluar la pantalla. Miren, la pantalla está
perfecta, no veo una gotita de agua por ninguna parte. La cámara, vamos a ver la cámara, si se le metió agua en las cámaras, porque puede pasar, ¿no? No, la cámara frontal está bien. Me voy a tirar otra foto, miren. Ahí está. Ahí está. Esta es la cámara frontal. Me tiré esa selfie ahora mismo. ¿Qué más te muestro? Y ya, con esto está todo dicho. Un dispositivo más que aguanta una dura prueba de agua, a pesar de que no cuenta con esta certificación. Recuerden, chicos, no les recomiendo a nadie que lo intenten en casa. Esto es solo un video para que ustedes vean que si de manera desintencional se cae en el agua, pues puede hacer que se salve, pero no recomiendo a nadie que lo intente en casa. Recuerda, si después de un rato, si por ejemplo mañana o pasado o en un par de horas el teléfono empieza a fallar, pues yo lo que hago es que dejo un comentario aquí destacado diciendo la situación y explicando de que el teléfono se dañó después de un rato. Hasta este momento está trabajando muy bien. Si eres nuevo, suscríbete para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima prueba de agua. Bye bye, hasta el próximo video. Pasó la prueba con 10 de 10.